El calor específico de una sustancia puede ser medido mediante un sistema en el cual podamos tener una masa fija de dicha sustancia y mantenerla a una presión constante. ¿Cómo se hace? Pues se puede utilizar algún combustible cuyo poder calorífico ya sea conocido y se puede controlar la cantidad de masa que se va a quemar de ese combustible. Puede ser alcohol, alcohol es bastante utilizado, se quema, se agrega calor al sistema y se miden las variaciones de temperaturas. A partir de las variaciones de la temperatura, el calor agregado y la masa de la sustancia podemos calcular el calor específico. Para eso tenemos este pequeño archivo del LS que les voy a subir al campus, donde podemos seleccionar en un sistema como este, pues estas sustancias primero. Podemos controlar o eh, seleccionar, mejor dicho, una presión para que se mantenga constante, la masa de la sustancia y el contenido de calor a agregar. También seleccionamos la temperatura inicial y podemos ver cómo variaría su temperatura si agregamos lo que tengamos acá de calor. En este caso podemos ver que al agregar un calor de 1 kJ a aire que esté inicialmente a 27 grados, la temperatura subiría a 27,9941, casi sube 1 grado. Entonces acá abajo podemos ver la diferencia que hay entre la temperatura inicial y la final. Cuando estamos tratando con un sistema real, estos valores siempre varían un poco. Esto es debido a que el calor que se agrega no se consigue que se vaya totalmente para la sustancia. Mucho calor se pierde transfiriéndose al entorno o calentando el contenedor de la sustancia. Bueno, de muchas maneras. Entonces, lo que sucede en sistemas reales es que yo puedo agregar dicho calor y puedo esperar que la sustancia se eleve 1 grado. Digamos que agrego el calor necesario para que se elevara 1 grado. En la vida real, pues puede que no se eleve 1 grado completo, sino que puede elevarse menos por lo mismo que les acabo de platicar, que hay muchas pérdidas. Además de esto, cuando estudiamos un sistema, las mediciones pues siempre nos van a variar un poco una de la otra. Este pequeño programa pues ya toma en cuenta estas variaciones. Por ejemplo, acá podemos ver el proceso que está al agregar 1 kJ a 1 kg de aire a 27 grados. Entonces podemos agregarlo una vez y vemos que la temperatura a la que se eleva es 27,9937. Si volvemos a realizar ese experimento, podemos ver que aquí ya nos cambió la temperatura siguiente de 27,9947. Entonces, para tener un cálculo pues aproximadamente al real, lo que necesitamos es hacer varios de estos y sacar un promedio. En otro archivo de ese vamos a hacer una pequeña tabla para ir anotando los valores que vamos a ir calculando. Lo que nos interesa acá es la masa de la sustancia, que aquí vamos a ponerle de momento 1 kg, solo para que nos aparezca en la tabla. Nos interesa también la temperatura inicial, vamos a poner acá 27 grados Celsius. El calor que se agrega, que en este caso va a estar siendo 1 kJ. Y el cambio en la temperatura. Como dijimos que vamos a realizar varios cambios, entonces vamos a poner acá varios cálculos, perdón. Entonces vamos a poner acá varias columnas para ir anotando los cambios de la temperatura. Vamos a poner el 1 y vamos a realizar 3 acá en particular. Solo vamos a cambiar acá el 1, 2 y 3. Y ahora acá vamos a relacionar esto mediante la fórmula que ya conocemos, que es Q es igual a M por C, CP vamos a llamarle, por delta T.
este caso va a ser delta t promedio, el que vamos a sacar de todos. Vamos a escribirlo acá también. Y este va a ser igual a la suma de todos estos entre 3. Vamos a ver, tenemos todo, acá nos falta es guión bajo acá. Y bien, con lo siguiente vamos a realizar una nueva tabla paramétrica. Vamos a poner, digamos, unos 6 filas. Vamos a poner ahí todas las variables prácticamente. Vamos a ver, QM, los cambios estos. Y le vamos a llamar tabla de variación de temperatura. Variación, así de llamarlo. Vamos a poner acá primero la masa, luego el calor que se agrega, la temperatura inicial, los cambios de temperatura y finalmente el calor específico. Vamos a llamarlo CP real a ese. Vamos a cambiar acá un poco el nombre. Real. Bueno, ahora es importante que pongamos todo esto como comentario porque esto lo vamos a ingresar directamente en la tabla. Así que ahora nos venimos a la tabla y vamos a realizar, vamos a empezar para una temperatura inicial. Vamos a ponerlo acá. Bueno, la masa con la que vamos a estar trabajando siempre va a ser 1 kilogramo, así que vamos a llenar todos con 1 kilogramo. Y la energía que vamos a estar agregando va a ser 1 kilojoule, así que también ponemos acá 1 kilojoule. Vamos a empezar acá para una temperatura de 27 grados. Vamos a realizar 3 cálculos y vamos a poner acá, ojo, no es la temperatura 2, sino el cambio que hay en la temperatura. Entonces, si a 27 grados de aire, de 1 kilogramo de aire le agregamos 1 kilojoule de calor, el primer delta que tenemos es 0.9936. Ven acá, 0.9936. Vamos a estar usando 4 cifras decimales. Acá están un poco desordenados, vamos a ordenarlos. Ok, si volvemos a realizar esto, ahora el siguiente cambio que tenemos es 0. Siempre para la misma temperatura, ¿verdad? 0.9939. Y vamos a tener el tercero, que es 0.9943. Vamos a intentar calcular este, solo para ver que no haya errores. Vamos a ver y no está calculando CP, vamos a ver qué pasa. Ah, sí. Que a este CP le cambiamos el nombre, así que vamos a eliminarla y vamos a agregarla nuevamente. Y va a ser acá CP real. Vamos a ver, no se me agregó. CP real. Vamos a ver si lo calcula. Acá. 1.006. Bien, acá importante para no perder datos, vamos a irnos acá a esta columna, le vamos a dar a propiedades y acá en estilo le vamos a poner fixed decimal y vamos a elegir que tenga 6 cifras decimales. Damos a OK y acá pues ya nos lo calcula de esa forma.
Acá entonces lo que vamos a hacer es ir realizando tres mediciones para diferentes temperaturas. Si se desea pues tener una mayor precisión, entonces lo que vamos a hacer es realizar más veces el experimento. ¿Sí? Ahora vamos a probar con uno de 77 y vamos a poner acá también temperatura inicial 77. Agregamos un kilojoule de calor sin cambiar nada de lo demás y calculamos el primer cambio, que es igual a 0.9916. Bien, así sucesivamente vamos a seguir llenando esta tabla. Le voy a poner pausa al video para que no se haga tan largo. Acá tenemos ya la tabla llena para distintas temperaturas. Podemos observar acá que a medida que la temperatura aumenta, la diferencia de temperatura al agregar un kilojoule de calor va disminuyendo. Esto es porque al aumentar la temperatura, el calor específico del aire va aumentando, entonces se requiere más energía para aumentar en 1 grado. Vamos aquí a calcular. Bien, ahora tenemos ya la tabla un poco más llena. Tenemos para una temperatura de 27, el Cp es igual a 1.006, para 77 grados 1.009 y sucesivamente así. Como les mencioné, si deseamos tener una mejor cifra acá, una cifra más exacta, lo que vamos a hacer es pues, realizar muchas más mediciones, pueden ser más de 3. En este caso vamos a hacer 3 para que no quede tan largo el video, ¿sí? Acá podemos realizar una gráfica de la siguiente tabla para ver el comportamiento del calor específico. Vamos a tomar entonces Cp bueno, acá va a ser T, temperatura inicial. Y acá vamos a usar a Cp real para que podamos ver. Acá yo usé, si se fijaron, saltos bastante grandes en la temperatura. Cada vez voy aumentando 50 grados. Entonces por eso esta curva me quedó de esa manera, pero si se toman muchísimos más datos, por ejemplo, dando saltos de 2 grados o de 5, va a quedar una curva mucho más suave que va a aproximar de mejor manera el comportamiento del calor específico. En laboratorio donde se calculan estas cosas, pues se usan unas tablas muchísimo más grandes, van dando aumentos de temperatura de grado en grado, entonces obtienen una tabla muchísimo más completa. Cuando nosotros tenemos una tabla pues muy grande, estar buscando cada temperatura se nos haría un poco difícil. Para eso pues se puede formar un polinomio que nos permita una función, mejor dicho, en forma de polinomio del calor específico en función de la temperatura. Así yo solo voy dando la temperatura y voy obteniendo el calor específico que se tiene. Lo habrán podido ver acá en la tabla esta A2 del libro de Sengel. Tenemos un Cp igual a A más Bt más Ct cuadrado, etcétera. Entonces van obteniendo estos coeficientes para cada sustancia. Entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar ahorita. No sé qué método se habrá utilizado ahí, pero nosotros vamos a usar el polinomio de Lagrange. El teorema del polinomio de Lagrange nos dice que para cada función hay un polinomio que se aproxime a dicha función, donde el polinomio es igual a la sumatoria de L sub n de x por Fn de x, donde acá este f de xn son los puntos. En nuestro caso no conocemos la función, pero conocemos las imágenes que tendría dicha función, o sea, los calores específicos. Bien, L sub n lo calculamos como el producto de x, que esta va a ser la variable, menos el punto xn sobre el punto xk menos el punto xn. Acá podemos iniciar desde el k que nosotros queramos. El único requisito acá es que k tiene que ser cada vez distinto de n para evitar que nos dé acá un 0 en el denominador. Si cambiamos esto a las siguientes variables para que nos quede más claro, el Cp en función de la temperatura que nosotros vamos a formar va a ser igual a L sub n, bueno acá sería T, que va a ser función de la temperatura, y acá por el calor específico a dicha temperatura. Nosotros acá vamos a utilizar 4 puntos distintos para cada punto
Para cada punto de K vamos a utilizar 4 puntos de N. Si yo quisiera tener una mayor precisión, pues podría usar más puntos de N que se me seguiría acá aumentando. Por ejemplo, sería T menos T en 6 sobre T de 1 menos T en 6 y así sucesivamente. Entonces, esto de acá nos va a dar la precisión y el número de K que elija, o sea, la cantidad de L nos va a dar el rango sobre el cual va a ser aplicable este polinomio. Entonces, si quisiera aumentar el rango, utilizaría más N sub 3, calcularía de esta misma manera. Y si quisiera aumentar la precisión de esto, pues utilizaría más N por cada punto K. Para mayor facilidad acá vamos a hacer lo siguiente. A T1 lo vamos a llamar A, T2 lo vamos a llamar B, T3 C, T4 D y T5 lo vamos a llamar E. Y vamos a desarrollar el polinomio. Bien, si esto lo podría poner así de un solo en LS, sin embargo, recordemos que lo que buscamos al final es formar un polinomio, por lo tanto tenemos que irlo desarrollando. Acá quedaría de esta manera. Ya lo he desarrollado para L1, L2 y L3, 4 y 5. Acá bien otra forma de aumentar la precisión de esto es que las diferencias entre L para las temperaturas sean más pequeñas. Por ejemplo, acá L1 va a ser para la temperatura de 27 grados que tengo en la tabla, L2 va a ser para la de 77. Entonces lo que tendría que hacer para aumentar la precisión es disminuir la distancia entre las temperaturas. Por ejemplo, podría pasar de 27 a 30, luego de 30 a 33 y así sucesivamente. Entonces acá tenemos los desarrollos de los L. Recordemos que estos son los puntos de la temperatura, no es la diferencia de la temperatura ni es el calor específico, son los puntos de la temperatura. Por ejemplo, acá sería este de 27, este 77 y así sucesivamente, tal como lo definimos aquí arriba, ¿sí? Entonces al final el polinomio, ¿cómo va a quedar? Cp en función de la temperatura va a ser entonces la sumatoria, como vimos al principio, de los L sub n que yo calcule cada uno multiplicado por el calor específico en el punto al que se aplica. Al final entonces vamos a obtener nosotros 5. Miren, L1 por la temperatura en ese punto, L2, L3, 4 y 5 sucesivamente. Entonces vamos a meter esos datos en LS. Bien, acá les iba a mencionar también que al usar más puntos, lo que va ocurriendo es que va aumentando el grado de polinomio. Si yo hubiera usado 2 puntos, tendría un polinomio de grado 2. Si hubiera usado 3, pues un polinomio de grado 3. Nosotros vamos a utilizar 4, por lo tanto vamos a llegar a un polinomio de grado 4, que es el que podemos ver acá. Empezamos de t4, t al cubo, t cuadrado, t, y al final tenemos un término independiente. Bien, volviendo acá, vamos a poner todo esto como comentario para que no nos vaya a estorbar esto. De acá solo ocupábamos la tabla y ya la tenemos llena, así que no ocupamos que cambie nada de eso. Vamos a poner entonces L1. L1 aquí va a ser igual t a la 4 menos t al cubo por, aquí es importante poner el por si no nos tira un error, en este caso b más c más d más c. Esto más t al cuadrado por b por c, b por d más b por e. Más c por d. C por d sería acá, más c por e, más d por e finalmente. Vamos a ver, tienen que ser 4. 1, 2, 3, 4. Acá hay un error, déjenme ver. 1, 2, 3. Perdón, son 6, tienen que ser 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Están completos. Ahora vamos a ver más que 2. Este acá debería ser menos. Sí, acá es menos, tiene que ser menos. Acá el siguiente se va restando, sí. Entonces este es menos. Entonces sería menos t por b por c por d más b por c por e más b por d por e
más C por D por E. Acá tienen que ser 4, 1, 2, 3 y 4. Falta ahora el término independiente, que sería B por C por D por E. Bien, ahora todo esto, falta acá un paréntesis, lo vamos a dividir por esto. Sería el primero A menos B por A menos C por A menos D por A menos E. Bien, entonces acá este ya lo tenemos definido. Vamos a ver si no cometimos algún error. Vamos a asignar un valor a T, digamos 30 grados. Y bueno, esto lo vamos a hacer desde ahorita. Dijimos que estos eran los puntos, el A, B, C y D. A era el punto 1, o sea, la temperatura en 1, que es 27. Déjenme ver si 27. A ver si 27. 27, entonces B sería igual a 77. C sería igual a 127. 127, luego D igual a 177 y E sería igual a 227. Entonces probamos acá para ver si no hay algún error. Y bueno, está bien, acá podemos verlo apretando este botón también, cómo queda aquí el polinomio formado. Para evitar estar escribiendo tanto, vamos a auxiliarnos de otra variable que vamos a llamar un1 de 1, por ejemplo, y va a ser igual a, bueno, vamos a ponerle de 3, que es el que va a acompañar a t al cubo, va a ser igual a esto. Luego 1 de 2 va a ser igual al que acompaña a t cuadrado. 1 de quién sería el siguiente de 1 va a ser el que acompaña a t lineal. Igual a esto. Vamos a ponerle un 1, 0, el que acompaña al término lineal, va a ser este. Bien, y vamos a poner 1 y bajo d, que va a ser el que va en el denominador, que va a ser igual a esto de acá. Bien, entonces aquí L1 vamos a escribirlo como t a la 4 por un 1 de 3. Perdón, acá está el cubo, que sería t a la 4 primero menos aquello. Bien, más t cuadrado por 1, 1, 2. Más menos t sería acá en este caso menos t, t es lineal por u0, u1, 0. 1, 0 más, permítame, aquí hay un error, este sería 1, 3, 2, acá sería el 1. 1 de 1 más, ahora sí 1 de 0, que es el que viene solo, todo esto dividido por 1 bajo d. Vamos a ver si no tenemos errores. Bueno, acá vamos a poner este como comentario y calculamos y parece que está todo bien.
Sí, venimos bien. Ahora para los siguientes L vamos a hacer algo similar. Vamos a copiar todo esto, lo vamos a pegar y acá ahora este es para L2, vamos a ir poniendo los dos acá donde corresponde. Este sería L2, 3, 2, 1 y bien acá, como se podrían fijar, aquí va cambiando cada vez. Por ejemplo, aquí tenemos que el término que no aparece arriba es la A. Entonces, en este caso, cuando la A está en el denominador, no aparece arriba. En el siguiente caso de L2, cuando la B está en el denominador, la B no aparece arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar todo lo que está con B por una A y todo lo que está por A por una B. Entonces, en este caso, aquí pondríamos A y A. Toda la B vamos a cambiar por A. Y acá dijimos que las A las cambiamos por B. Y B. Aquí tenemos ya el segundo, solo cambiamos aquí, que sería para L2. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo para los otros tres términos que faltan. Voy a pasar el video y ya vuelvo. Bueno, acá lo tenemos. Acá es importante también que vamos a ir poniendo el CP asociado a cada punto, porque si recuerdan de la fórmula, al final para obtener el polinomio tenemos que multiplicarlo en cada punto, el valor de CP para cada punto. Así que ya lo tenemos aquí en las tablas. CP real, este sería para el 1. Voy a ponerlo acá, para el punto 2. Y así para los siguientes puntos también. Ahora lo que nos falta va a ser formar la función total de Lagrange, que le vamos a llamar CP Lagrange. Y esta, recordemos que se va a hacer de esta forma, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ir sumando acá en LS. Entonces empezaríamos con L1 bajo 1 y bajo 10 por el calor específico en ese punto, que sería CP bajo 1 más L2 test por el CP en el punto 2. Así sucesivamente vamos a llenar los demás. Y vamos a probar a ver si no hay ningún error. Estamos probando para 30 grados. Buscamos a CP Lagrange. Acá está para 30 grados nos está dando 1.006. Vamos a poner acá nuevamente al menos unos 6 decimales. Sí. Y de momento ya lo tenemos acá formado. Ahora podemos generar la gráfica de esto para ver cómo se ajusta en comparación de la gráfica de los calores específicos reales que calculamos. Vamos a hacerlo de esta manera para que vean cómo cada polinomio que voy sumando le va dando un mejor ajuste a la curva. Vamos a tomar primero solamente dos. Vamos a quitar esto. Y vamos a generar una nueva tabla de, creo que teníamos 6 allá de temperatura, pero vamos a poner más. Déjenme ver.
Bien, va de 27 a 227. Vamos a poner unas 20 o 30. Y vamos a tomar la CP de Lagrange y la temperatura T. Agregamos y acá vamos a variar la temperatura desde 27 hasta 227. Calculamos la tabla, resolvemos. Bueno, acá va a tirar un error y es que tenemos que poner como comentario la temperatura, no se nos olvide eso porque es el parámetro que vamos a variar en la tabla. Así que la resolvemos y vamos a obtener estos polinomios. Van a ver que este se asemeja un poco, pero todavía va a estar muy distinto, sí, muy distinto a la curva. Entonces superponemos acá en el eje, aquí vamos a tener a t y en el eje y vamos a tener al calor específico. Vamos a poner acá otro color y podemos ver cómo se ve. Acá simplemente tenemos dos puntos porque son los que están tocando, por lo que tenemos los dos polinomios. Recordemos que lo calculamos a lo largo de 4 puntos, por lo tanto esto debería tocarse 4 veces. Esa fue la primera. Ahora vamos a poner acá, si tuviéramos 3, ya esta curva debería ajustarse un poco mejor. Vamos a volver a resolver la tabla. Y vamos a generar una nueva gráfica encima de las otras dos, para que veamos cómo va cambiando eso. Este color verde. Vean acá ya está tocando 3 veces. Ahora si agregamos el otro término que faltaba, pongámosle el 4. Resolvemos nuevamente la tabla. Y superponemos otra gráfica. Vamos viendo acá ya se toca 1, 2, 3, 4 veces. Y vamos a poner el término final que calculamos. Resolvemos la tabla nuevamente. Y vamos a ver cómo con esto ya se va a acercar pues bastante a la curva de calores reales, perdón. Vean, esta es la última que calculamos, la vamos a poner de color rojo. Y vamos a quitar esto para verla mejor, sin símbolo. Y acá podemos ver, llegamos hasta aquí. Vemos acá que se asemeja bastante, sin embargo pues se separa. Y la exactitud la tenemos nada más en los puntos que nosotros tomamos, que acá tomamos desde 27 grados y aumentando de 50 en 50. Entonces esos puntos los va a tocar exactamente donde es el calor específico real y los demás los va a ir pues interpolando. Acá vemos que se acerca, cuando nos acercamos de un punto, el porcentaje de la diferencia, mejor dicho, va aumentando entre las dos gráficas hasta que llega a un punto máximo y empieza a disminuir hasta llegar a una distancia cero en el siguiente punto. Esta gráfica la verdad ya es bastante precisa. Pero si queremos calcular el porcentaje de error, vamos a hacer acá una nueva tabla. Acá arreglé un poco la gráfica para que se vea mejor. Solo puse la gráfica de los últimos dos términos que habíamos desarrollado. Ya está la de color rojo en la que se ajusta de mejor manera. Como les decía, si queremos calcular acá los errores que vamos teniendo, pues podemos hacerlo. Para esto necesitaríamos tener una tabla con los valores que calculamos para el CP real.
acá una gráfica como esta donde tenemos la temperatura y lo que va variando del CP real. Aquí vamos a usar esta que ya preparé y vamos a insertar otras dos columnas. La primera va a ser con el CP de Lagrange. Vamos a ver, no se agregó acá qué pasó. Otra columna aquí a la derecha, CP de Lagrange. Lo agregamos y acá bien. Ahora, lo otro que necesitaríamos sería una nueva variable que le vamos a poner diferencia o porcentaje de error mejor. Porcentaje de error. Y aquí va a ser igual a CP de real, que tenemos allá solamente CP, menos CP de Lagrange por 100. Vamos a poner esto aquí. Y resolvemos la tabla como la teníamos para después agregar otro. Vamos a ver, no puedo nombrarla de esa forma, entonces solo le voy a poner error. Error, sí. Bien, la tenemos. Como vemos, los números son pues, bastante parecidos acá, entonces ahora vamos a agregar otra columna con el error. Lo agregamos acá y volvemos a calcular la tabla. Y acá, bueno, nos puse al contrario, acá debería poner valor absoluto. Pero vamos a cambiarlo de orden nada más a CP Lagrange y el otro CP. Recalculamos la tabla. Y acá podemos ver el error que se comete. Es bastante pequeño siempre. Como ven, recordemos que acá esto ya lo multiplicamos por 100. Vean, ya lo multiplicamos por 100. Entonces, si esto lo quitamos, este 100 nos va a dar un número incluso más pequeño todavía. Tabla 3 era. Vean, este es el error que se está cometiendo. Es pues, muy pequeño. Vamos a dejarlo con el 100 siempre, para tenerlo ahí. Con la temperatura y el porcentaje de error. Vamos a buscar la temperatura por acá. Aquí está. Vamos a poner unas 30. Agregamos y listo. Entonces vamos poniendo acá. Recordemos que el último número que tuvimos en cuenta para formar el polinomio de Lagrange fue el 227. Entonces vamos a ir desde acá y vamos a ir incrementando 2 grados cada vez para que veamos cómo va creciendo ese error. Entonces, como era de esperarse, a medida que me alejo del intervalo en el que tomé en cuenta para formar el polinomio de Lagrange, el porcentaje del error va creciendo. Incluso así llega a ser pues pequeño, pero sabemos que en cálculos donde usamos el CP, una pequeña décima nos genera una gran variación. Entonces, estos cálculos en realidad, perdón, estos errores ya son importantes. Vamos a verlos acá en una gráfica. Aquí le vamos a poner error, crecimiento del error. Donde en el eje T va a ir la temperatura y acá va a ir el porcentaje de error. Y acá vemos como cada vez a medida que me alejo del intervalo, el error va creciendo pues exponencialmente. Recordemos que nuestro objetivo principal era formar un polinomio como tal, para darlo como una función del calor específico en función de la temperatura. Entonces, la forma final de nuestro polinomio quedaría de la siguiente forma. Es de grado 4, recordemos. Entonces tendríamos de 4 con un exponente R4 más un exponente R3 por T cubo más un exponente R2 por T cuadrado
más un exponente R1 por T más un término independiente. Entonces, para ahorrar un poco más de tiempo, ya hice esto acá en el ES. Acá pueden poner pausa al video y ver detenidamente cómo se llegó al cálculo de cada coeficiente. Y acá, para ver que no tuviera ningún error, puse CP Lagrange 2 para compararlo con el primero, ya que en el primero el programa hizo toda la suma él solo. Entonces acá, para tener los coeficientes, lo hicimos de esta manera. Acá tenemos CP Lagrange y CP Lagrange 2, que es el que hicimos con el cálculo largo. Y pues no hay ninguna variación, está totalmente bueno. Siempre recomiendo cuando vayan haciendo este programa que vayan comprobando por cada pequeño cálculo, porque son bastante variables y se puede equivocar en cualquier cosa, ¿sí? Entonces es mejor ir probando cuando se va haciendo que probar todo al final y estar buscando errores. Entonces acá, bueno, llamamos a estos coeficientes R4 a R0 y los vamos a tomar de acá. Tenemos un R4, a ver si puedo copiar para ponerlo acá. R4 sería igual ok, a esto. Ya me da la variable también el programa. Entonces tendríamos ahí R4 es eso. R3 R2 ¿dónde está R1? Y finalmente R0. Entonces nos pegamos acá. Y bueno, la forma del polinomio siempre va a ser esta misma. Si lo hacemos de grado 4 y tomamos los mismos puntos que yo tomé, que fueron 4 puntos de n por cada k del polinomio. Entonces acá podemos poner que este es para el aire, para darle una forma más general. Si yo calculara todo lo que acabo de calcular para otro fluido, por ejemplo el helio, entonces acá pondría los R del helio. Acá si queremos dejar esto un poco más arreglado, podemos cambiar todo esto. Podemos acá poner 1 punto esto, exponencial menos 6. Aquí menos 5. Y bueno, este que quede así. Bien, otra cosa que no les había mencionado, bueno, les quiero volver a mencionar, es esto de acá. Acá pueden seleccionar ustedes el formato que quieren darle a esto, el número de cifras significativas o el número de decimales que quieren ponerle. Entonces, acá les recomiendo ponerle siempre el máximo para que no vayan perdiendo datos en cada cálculo que realicen. La forma final del polinomio, entonces, para el cálculo de CP del aire nos quedaría de esta forma. Otra cosa es acá si deseamos poner el error máximo que se comete al usar esta función, pues recordemos que la tuvimos en la tabla esta, entonces acá buscamos el error máximo, se lo ponemos acá, se comete máximo tanto por ciento de error y si deseamos sacar un promedio, entonces vamos a sumar todos estos y lo vamos a dividir entre el número total de datos y ponemos ahí como el error promedio que se comete al utilizar este polinomio. Entonces quedémonos finalmente acá con esto. Este es para el aire, no se les olvide.